Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Hoy le vamos a presentar el tema de vectores. Somos un grupo de la UNAL. Los integrantes somos Edwin Mejía, el que les habla, Flor Cuba, Eliane Barón, Yaneli de la Cruz y Enrique Cam Cipriano. Bueno, en esta primera parte vamos a hablar sobre la introducción. Los vectores tienen un alto impacto e interés en el campo de las matemáticas, en las ingenierías y en la realidad, ya que son magnitudes que se encuentran en la vida cotidiana y son necesarias para modelar la matemática a la realidad. En otros términos, el mundo en el que vivimos es vectorial y por ende es fundamental tener un conocimiento sobre los vectores para continuar su desarrollo. En las ciencias, matemáticas e ingeniería se distinguen dos tipos de magnitudes importantes. Tenemos por un lado las magnitudes escalares y por el otro las magnitudes vectoriales. En las magnitudes escalares se describe como un simple número real o una cantidad. Por ejemplo, tenemos la longitud, que en el sistema internacional se mide en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos. Y por el otro tenemos la magnitud vectorial, que se describe como una cantidad que tiene dirección, así como magnitud. Por ejemplo, el peso, la fuerza, la velocidad, la corriente eléctrica y entre otros como la aceleración. Ahora le vamos a hablar sobre las propiedades de un vector. El vector tiene un módulo que representa el tamaño o longitud del vector. Este módulo va a ser positivo. La dirección es otra propiedad del vector, la cual consta de orientación y sentido. La orientación corresponde a la inclinación de la recta que contiene el vector. Representa el ángulo entre ella y el eje de referencia. También están las coordenadas cartesianas más conocidas como el x, y y z. El sentido de nuestro vector es el rumbo hacia donde se dirige el vector. En pocas palabras, hacia donde se dirige la flecha. Cuando hablamos de componentes de un vector en el plano, vamos a referirnos primero a los componentes más conocidos, que son x, y y z. Aquí en este plano vamos a saber que las operaciones, para hacer estas operaciones con un vector, necesitamos descomponer el vector y lo vamos a descomponer en estos tres planos. Los más usados están en las coordenadas x y en las coordenadas y. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a poder hallar sus componentes? Sencillo, el módulo del a sub x va a ser el módulo de la resultante por el coseno de teta. Y aquí la componente y va a ser el módulo de la resultante por el seno de teta. Para hallar el módulo del vector o la resultante, por así decirlo, viene a ser la raíz cuadrada de la primera componente x al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Cuando hablamos de vector unitario, vamos a hablar de un vector cual su módulo es 1 y este va a tener la misma dirección que el vector original. Este módulo se puede hallar como el vector sobre su módulo. Y siempre va a ser la mínima unidad de cualquier vector. Multiplicación de un vector por un escalar. Cuando multiplicamos a un escalar por un vector A, significa que el escalar va a multiplicar a cada una de las componentes del vector A. La resultante que obtengamos va a depender mucho del escalar. Por ejemplo, si es que el escalar es menor a 1, el vector cambiará su dirección y también cambiará su módulo. Si el escalar es igual a 1, el vector mantendrá su mismo módulo y también la misma dirección. Al igual que si el escalar es mayor a 1, el vector cambiará su módulo a ser más grande y tendrá la misma dirección. Adición y sustracción de vectores. Aquí podemos encontrar dos métodos para sumar o para hacer operaciones de vectores. En este caso, con dos vectores, ubicamos dos vectores, uno a continuación de otro, y la resultante
de la suma de los dos vectores se dará con un nuevo vector que inicia en la parte extrema inicial del primer vector y termina en la parte extrema del segundo vector. Al igual se dará con más vectores o... This meeting is being recorded. El método puede extenderse para sumar dos o más vectores, ya sean A, B, C, o también podemos añadir más vectores. Para restar vectores, se toma la diferencia de una suma, es decir, A y B, pero en este caso al vector B se le cambiaría de dirección, para que así sería un A menos B sería igual a A más menos B. Y así obtenemos el vector resultante. En el método analítico, sean los vectores A y B con cada uno con sus componentes, lo sumamos o lo restamos mediante una fórmula que sería el A más B es igual a la raíz cuadrada del vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado más 2 veces el vector A por B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Esta fórmula solamente se pueden aplicar para dos vectores y así obtenemos la resultante. Buen día, le voy a explicar el producto escalar. La notación sería esta, la que tenemos en pantalla, el vector A punto vector B. Su fórmula general vendría a ser el valor absoluto del vector A por el valor absoluto del vector B, multiplicado por el coseno del ángulo. Aquí tenemos la otra fórmula, está encerrada en un cuadro, muy importante, la cual se expone con un ejemplo. Tenemos al vector A que está descompuesto en la suma de sus componentes en cada vector unitario. De igual manera el vector B y la fórmula al aplicar el producto escalar vendría a ser la siguiente. Vendría a ser la suma de los productos de los coeficientes de cada vector unitario, como lo vemos aquí en pantalla. Y acá a la derecha tenemos un ejemplo para aplicar esta última fórmula. Nos dan el vector A que es igual a 2i más 4j más 5k y el vector B que es igual a 3i más 2j menos k. Aplicando la fórmula quedaría 2 por 3 entre paréntesis todo eso, más 4 por 2 todo entre paréntesis, más 5 por menos 1 todo en paréntesis. Y es muy importante copiar el coeficiente del vector unitario con todo y signo. El resultado de este producto escalar vendría a ser 9. Y aquí como puntos finales quisimos recordarles lo siguiente. El producto escalar de dos vectores unitarios diferentes da como resultado 0 y el producto escalar de dos vectores unitarios iguales da como resultado 1. Muchas gracias, ahora lo paso con mi compañero. Producto vectorial o producto cruz de dos vectores. ¿Qué entendemos? Bueno, es una operación binaria entre dos vectores en un espacio tridimensional. El resultado es un vector perpendicular a los vectores que se multiplican y por lo tanto normal al plano que los contiene. Tengo un plano en el espacio tridimensional y sobre ese plano tengo dos vectores, A y B. Entre ellos tengo un ángulo θ. El producto cruz o producto vectorial entre A y B se entiende que el vector A por B es perpendicular al plano formado por los vectores A y B. Ahora tenemos un vector A en el espacio tridimensional de coordenadas AX, AY, AZ, donde podemos expresar ese vector por sus vectores unitarios, como AX en Y, AY en J, AZ en K. Tengo otro vector también en el espacio tridimensional, BX, BZ, BY y BZ, expresado en sus vectores unitarios como BX en Y, BY en J y BZ en K. Podemos establecer que el cálculo entre A y B está dado por el determinante de esta matriz cuadrada
formada por los vectores I, J y K, los componentes rectangulares del vector AX, AY y AZ, y las componentes rectangulares de BX, BY y Z. Iniciamos con el determinante formado por el vector I, que vendría a ser AZ por B, AY por BZ menos AZ por BY, menos el determinante J, AZ por BX menos AX por BZ, más el determinante K, que es AX por BY menos AY por BX. Esta es la manera para poder encontrar el vector resultante del producto cruz entre A y B, en función de sus vectores unitarios I, J y K. Gracias.